Bueno, queridos amigos, a partir de este momento, otro episodio de Otra Vibra. Así que le damos la bienvenida a Marisa Rodríguez, nuestra compañera de sección. ¿Cómo estás, Bueno, Marisa? ¿Cómo te va? encantadísima, como todos los jueves, de estar aquí conversando, compartiendo contigo y mirando más allá de lo físico, todos estos secretos de la existencia, Vladimir, porque esto es lo que hablábamos justamente ahorita antes de comenzar, que es empezar a pensar un poquito más allá de lo cotidiano, ¿sí? De lo inmediato, de la situación del país, de las tareas diarias y pensar en el fundamento de la vida, de la existencia y que podamos vivir esta vida desde otro espacio, Vladimir. Todo se trata de nuestro nivel de conciencia. Así es. Fíjate, Marisa, hay un tema que es interesante y es el poder de la atención, uno de los temas que tú me sugieres para que conversemos. Y de verdad que muchas veces nuestra atención se va hacia lo que es más agradable o hacia lo que es aparentemente más atractivo, hacia lo que es más fácil, hacia lo que nos divierte, hacia lo que nos lleva a perder el tiempo y creemos que estamos, bueno, o a veces también nos estamos despejando, pero también nos dispersa. Esa es una atención que no es productiva, ¿verdad? Quizás en muchos sentidos. Y dónde ponemos nuestra atención, allí, hacia allá caminan nuestros pasos, ¿no? ¿O Sí, sí? ¿O no? totalmente. Y bueno, y ojalá siempre pusiéramos la atención en eso, en lo que nos divierte, en lo que nos hace sentir bien, porque algo en lo que nosotros hacemos siempre énfasis es que donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Pero fíjate Ajá. que bien interesante esto que tú planteas, Vladimir, porque todo lo que mencionas nos lleva a poner la atención siempre en lo externo y Ujú. realmente nosotros estamos en medio de un sistema, de una sociedad que nos ha educado para tener siempre la atención puesta afuera y a Ujú. buscar el proceso de realización del ser también a través de lo externo, de los Ujú. logros materiales, de la diversión, de buscar completarnos a través del otro, a través de la pareja, de los hijos, del trabajo, de la identidad que nosotros vamos construyendo. Y bueno, y es una de las razones fundamentales, Vladimir, por la que muchos seres llegan a un punto de su existencia en las que aún teniéndolo todo en lo externo, existe todavía un vacío interior. En una oportunidad yo recibo una señora de 83 años, no se me olvida, en uno de los seminarios que yo imparto, y ella Ujú. toma la palabra al inicio del seminario y dice, mira, yo vengo aquí porque llevo toda la vida buscando la felicidad. Y me dijeron que la felicidad se encontraba dentro, pero es que no sé dónde buscarla. ¿Sí? Y por eso siempre lo que decimos, que nada viene de afuera, todo viene de adentro. Y ahorita que hablamos del poder de la atención, yo creo que es importante como que tener dos aspectos de enfoque de este tema. Por una parte, en qué ponemos nosotros la atención en lo externo, porque eso es lo que atraemos a nuestra experiencia de vida y a su vez aquello en lo que ponemos nuestra atención nos hace vibrar en una frecuencia determinada, nos hace situarnos en un determinado sentimiento. Por eso es que te decía que ojalá si pusiéramos la atención en lo externo fuese siempre en cosas positivas, pero Claro, muchas fíjate, veces... Uh-huh. yo lo que me refería, Marisa, es que a veces ponemos la atención en lo que realmente no es importante, pero quizás es menos complicado, ¿eh? Antes que Sí, fijarnos en lo que nos debemos fijar, de eso que tú dices, en los asuntos del espíritu, del corazón o de la propia mente, ¿no? sí, Pero a bueno, veces también nos dejamos atrapar por los miedos, por el pesimismo, por caramba, por los enfoques fatalistas, por ejemplo, ¿no? así es, Vladimir. Y bueno, ¿y de dónde viene? Claro, a mí me gusta siempre plantearme el peor escenario. Cuando tengo un problema, siempre planteo el peor escenario para que lo que salga no sea, o sea lo que yo esperaba, o no sea tan grave, por ejemplo. Bueno, y fíjate tú que entonces aquí viene, oye, la comprensión de cuánticamente hablando cómo funciona este sistema de mundos, porque era justamente lo que te estaba diciendo, donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Hay quienes Ujú. dicen, donde pones tu atención, allí está tu energía. Y entendiendo que somos creadores cuánticos, que nos estamos esto moviendo en un universo de infinitas posibilidades, cuando yo sintonizo, por así decirlo, mi antena interna, que es justamente el poder de mi atención, con una posibilidad, yo simplemente eso es lo que estoy trayendo a mi vida, porque somos seres emisores electromagnéticos, vamos marcando, por así decirlo, una huella en el infinito de posibilidades y nos sintonizamos con todo aquello en lo cual nosotros estamos pensando y que estamos aceptando también a través del sentimiento. Porque fíjate que tú decías, es que me planteo a veces el peor escenario. El miedo, ¿de dónde viene el miedo? De poner la atención en aquello que yo considero que es una amenaza, ¿sí?
que puede ser real o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nosotros por lo general? Que solemos poner nuestra atención en lo que no queremos que pase, en aquello que nos da miedo o en lo que queremos combatir, en vez de poner nuestra atención en lo que yo quiero crear, en lo que yo quiero manifestar. Por otro lado, tenemos la atención puesta de manera recurrente en el pasado o en el futuro, pero muy pocas veces en el momento presente. Y es en el eterno presente que nosotros estamos creando. La vida se crea, se vive en un eterno presente, Vladimir. Pero fíjate tú, en la vida, por eso es que muchas veces hay personas que dicen, pero es que ¿por qué todas estas cosas me pasan siempre a mí? Porque hay situaciones que se repiten y se repiten en distintos escenarios, con distintas personas. Mira, es que hasta me fui del país porque yo dije, oye, ya quiero cambiar de lugar, me quiero ir para otro lado. Y me vuelve a pasar lo mismo. Acuérdate de esto, donde está tu atención es lo que entra en tu vida, y a todos los que nos están escuchando, por favor, grábense esta frase porque esto es fundamental para un buen vivir. Empieza a decidir qué es lo que quieres que entre en tu vida. Porque una vez hubo una muchacha que fue muy simpático dando un seminario allá en San Blas, en Petare. Apenas yo dije, donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Ella dijo, ay, no me digas eso, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú tienes la atención puesta de manera recurrente en una experiencia pasada, y por lo general, Vladimir, del pasado, lo que estamos recordando son los eventos negativos. Que si una estafa, un engaño, una mala experiencia que hayamos tenido en una relación sentimental. Y entonces traigo eso por el poder de mi atención a mi presente, porque nosotros siempre estamos en ese eterno presente. ¿Ah? Cuando yo recuerdo un evento, lo que estoy haciendo es que estoy como que sacando un registro de una experiencia que yo tengo que está grabada en mí. Y fíjate tú qué interesante, que cuando yo hablo de recordar, fíjate que la palabra recordar viene de revolver, cordar, de cor, desde el corazón. Cuando yo recuerdo una situación, lo que hago es activar en mí ese sentimiento que yo tuve cuando viví esa situación. Entonces vuelvo a vivir esa rabia, vuelvo a vivir ese dolor, vuelvo a vivir esa pérdida y lo estoy recordando de manera permanente. Y ojo, que eso a su vez genera en nosotros una adicción, por así decirlo, desde el punto de vista químico en nuestro cuerpo, porque cuando yo me sitúo de manera recurrente en una emoción determinada, genero una química hormonal a la que simplemente me hago adicta. Entonces hay personas que se hacen adictas a la rabia, hay personas que se hacen adictas al dolor, al sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que por sintonía de frecuencia sigo atrayendo más de lo mismo y sigo creando más de esas mismas situaciones para volver a tener ese sentimiento. Y ojo, eso no es algo que ocurre de manera consciente, ¿sí? Ahora, Marisa, ¿cómo reeducamos nuestra atención? Bueno, es una cuestión de determinación. Nosotros ¿Y tenemos que hacernos conscientes primero. Yo tengo que hacerme consciente de que yo a través de mi intelecto puedo decidir dónde poner mi atención. Y el primer paso es comenzar a gobernar mis pensamientos, a darme cuenta de qué es lo que yo estoy pensando. Yo digo siempre que es como nosotros abstraernos un poco de esto que llamamos la realidad y ser capaces de vernos como, sí, como un ser que está a su vez observando este personaje que somos. Entonces, déjame darme cuenta de qué es lo que yo estoy pensando. Ponerme Porque fuera de mí. exactamente, porque fíjate tú que ya lo hablábamos en el programa pasado, Vladimir, aquello primero de reconocer que no eres este cuerpo físico. Lo segundo es reconocer que tampoco eres tu mente o tu pensamiento, que tú puedes reeducarlo, tú puedes reinventarlo, tú puedes decidir en qué pensar y eso transforma tu manera de ser. ¿Ah? Entonces, oye, me veo desde fuera, entonces déjame darme cuenta. Y ahí la importancia de mirar hacia adentro, con lo que empezábamos justamente la conversación, que tú decías, siempre ponemos la atención en lo externo. A cómo yo soy capaz de empezar a mirarme, de yo comenzar, oye, de ver como una película esto y decir, ya, mira lo que estoy pensando y esto es lo que estoy pensando realmente me está llevando al pasado o me está llevando al futuro, porque eso es lo otro. ¿Por qué tantos seres viven en ansiedad? ¿Ah? Porque si donde está tu atención es lo que entra en tu vida y yo pongo mi atención en el futuro y el futuro, eso que llamo futuro es incierto, lo que estoy trayendo a mi vida es incertidumbre, porque no sé qué es lo que va a pasar. ¿Y qué Entonces pasa ando siempre en el miedo, en la angustia. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando centras tu atención básicamente en el pasado? Con la nostalgia, qué sé yo. Depresión, bueno, por eso es que nosotros vemos hoy día que la depresión es prácticamente un virus en la sociedad actual. La depresión es exceso de pasado. Entonces es siempre
pensar que el pasado fue mejor que este presente. Mira, esas personas que tú conoces que lo único que hacen es estar evocando las experiencias pasadas, porque también es interesante. Hay personas que se la viven todo el tiempo, hace años, ¿te acuerdas cuando nosotros? Y de repente son recuerdos agradables, son recuerdos bonitos. Pero están ahí. Pero detrás de eso hay un sentimiento de nostalgia, de pensar que los tiempos pasados fueron mejores y como en mi presente no tengo nada que me mueva emocionalmente, tengo que estar volviendo a mi pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy creando? ¿Realmente me estoy permitiendo crear algo nuevo? ¿Realmente me estoy permitiendo disfrutar este Pero, por eterno ejemplo, presente? a veces uno quisiera que cosas del pasado vuelvan. Por ejemplo, mira, Bueno, y no nos vamos a meter en la política, pero de política podemos hablar mucho, o de situaciones sociales, o de... Me gustó como el metro cuando lo fundaron, por decirte algo. bueno, pero es que también lo único que no cambia en esta experiencia de vida es que todo cambia. Entonces, aquello de pretender que las cosas sean iguales que en el pasado es imposible, porque cada día estamos creando. Entonces, simplemente es, ¿qué es lo nuevo que queremos crear? Ah, quiero tomar elementos de este pasado que me gustaría repetir. Bueno, vamos a crearlo. Todo es creación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero repetir? Ah, bueno, mira, fue un viaje, fue un encuentro con amigos. Bueno, déjame pasar a la acción. Y déjame Una entonces pregunta, convocarlos y vamos a reunirnos y vamos a hacerlo, pero en el presente. ¿cómo hacer para fijar la atención en el presente o en cosas del presente que te puedan mover, por ejemplo, cuando tienes pendientes cuentas con tu pasado, con tus antepasados, cuando no has resuelto problemas transgeneracionales, por ejemplo? ¿Cómo manejarlo? Bueno, y ahí es donde va la importancia de hacer ese trabajo interno que nos permita a nosotros perdonarnos a nosotros mismos y soltar esos enlaces que traemos con otros seres. Nosotros hablamos siempre de la importancia de conectarnos a algo que es superior a nosotros, empezar a llenarnos para poder elevar la frecuencia de todo aquello que tenemos dentro de nosotros, Vladimir, porque hoy día hay muchas personas que hablan de sacar emociones atrapadas. Yo me pregunto cómo hacemos para sacarlas si eso está grabado en nosotros, eso forma parte de mí, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros digamos que enseñamos una técnica bueno, hay quienes lo pueden llamar como un ejercicio de meditación, pero nosotros hablamos siempre de la importancia de elevar la frecuencia de nuestros sentimientos. Pero quien nos está escuchando, mira, tú puedes, bueno, primero empezar a enfocarte en estar en este eterno presente. Saber que no eres culpable, porque eso también es algo que nosotros tenemos que hacer como que ese cambio de switch. No somos culpables, es pasar de la culpa a la responsabilidad. Porque la culpa lo que hace es llevarme a mirar permanentemente al pasado, Uh ¿sí? -huh. Entonces, culparme a mí o culpar a otros de una determinada situación. La responsabilidad es la habilidad de responder por mis acciones. Oye, pudo ser algo errado, bueno, entonces yo me hago responsable de pedirte perdón, yo me hago responsable de enmendar esta situación, yo me hago responsable de extraer el aprendizaje y no cometer el mismo error. Porque entonces tú dices, ajá, tengo cuentas pendientes con el pasado. ¿Qué ganas con estarlas recordando? ¿Qué ganas con estarte dando golpes de pecho y estarte culpando permanentemente por un error que cometiste? Ya va, actuaste desde el nivel de conciencia que tenías, no tenías otra manera de actuar. Entonces allí nosotros empezamos a decir, mira, nosotros tomemos conciencia de que en esta vida nosotros somos aprendices. Nosotros lo que estamos es aprendiendo a crear de la manera correcta. Desde el nivel de conciencia en que estamos, nosotros creamos permanentemente desde el sentimiento en el cual yo me estoy moviendo y desde aquello en lo que tengo puesta mi atención. Y la mayoría de los errores que nosotros cometemos los cometemos por ceguera. Muchas veces no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Pero entonces yo simplemente soy capaz de mirarme desde el amor. Una cosa es que yo me vea desde la culpa, desde el miedo, y otra cosa es que soy capaz de mirarme amorosamente y decir, bueno, ya, metí la pata hasta el fondo, me equivoqué. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para corregir este error? Ah, bueno, pido perdón y si el otro me perdona o no, eso es tema de él. Pero yo realmente, lo primero para perdonar a otros es comenzar por perdonarnos nosotros, porque realmente la mayor carga que llevamos es la de no perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces seguimos arrastrando registros, seguimos vibrando en baja frecuencia y ojo, como creadores cuánticos que somos, por sintonía de frecuencias, entonces sigo manifestando resultados que no son tan perfectos en mi vida. Por eso es que aquí hablamos de otra vibra, vamos a situarnos en sentimientos de alta frecuencia para que sintonicemos con seres constructivos y con escenarios cada vez más positivos en cada uno de nosotros. Entonces, pasemos, señores, de la culpa a la responsabilidad. Recuérdalo, somos aprendices, así como los niñitos cuando están en el colegio. Nosotros estamos aquí y bueno, sí, oye, no hemos trascendido esta experiencia, seguimos aquí metidos en esta universidad de la vida, bueno, porque algo tenemos que aprender.
aprender a crear correctamente. Un niño cuando reprueba un examen, ¿qué sacamos con castigarlo? Con, tú, qué terrible. No, a ver, ¿qué fue lo que no aprendiste? ¿Qué fue lo que no entendiste? ¿No estudiaste? ¿No hiciste bien? Bueno, vamos a prepararnos para el siguiente examen. Entonces, aquí es igualito, estamos aprendiendo. Extraigamos el aprendizaje. Eso sí, tenemos la responsabilidad de no volver a cometer el mismo error. Porque si Fíjate, sigo haciendo más de lo mismo, entonces ahí sí la falta es doble. ¿Ah? hablando de aprendizaje, aprender o reeducarnos, ¿verdad? En ese sentido, un niño de repente es quizás más fácil que a un adulto enseñarle a poner atención en determinadas cosas, ¿verdad? Que preste atención, en fin, quizás tiene menos preocupaciones en su cabeza y puede hacerlo más fácilmente. Ahora, ¿cuáles serían ejercicios o terapias o indicaciones que tú puedes darle a la audiencia acerca de algún ejercicio, de alguna fórmula de practicar la reorientación de nuestra atención hacia aquello que nos interese, hacia aquello que estamos buscando? Claro, bueno, y es que ahorita, Sería, y por de hecho es ejemplo, una práctica que ya se lleva a organizaciones, que se está empezando a llevar a colegios, es el de practicar la atención plena. Cómo yo soy capaz de estar en este eterno presente. Entonces, el que va, por ejemplo, ahorita en el carro, están conduciendo, nos están a nosotros escuchando. En lo que termine este segmento, quizás hasta apaga la radio y empieza a tomar conciencia de tus sensaciones, de tu respiración. La respiración y hacernos conscientes de la respiración nos lleva a conectar con el eterno presente, porque no se respira ni en el pasado ni en el futuro, siempre es en el eterno presente. Entonces vas ahí en tu carro, empieza eso, a ser consciente cada inhalación y cada exhalación, a ser conscientes las sensaciones de tus manos en el volante, ¿sí? De tu pie cuando pisa el acelerador, cuando metes el clutch y haces los cambios. Empieza a practicar la atención plena, porque a veces nos sucede que incluso vamos conduciendo y pasamos por un lugar e íbamos pensando en otra cosa y ni nos dimos cuenta qué cosa nueva había allí, que el árbol que estaba ahí a un lado floreció. Entonces, cada día, cuando salgas a tu trabajo, cuando te levantes cada mañana, cuando te estés duchando, estás duchándote y en vez de estar disfrutando las sensaciones del agua cayendo sobre tu cuerpo, el aroma del jabón, estás pensando en la reunión que tienes luego, en el compromiso que tienes después. Entonces dices, ¿sabes qué? Me doy la oportunidad para estar aquí, tener esos pequeños momentos que cada vez se van haciendo más largos. Y voy entonces situándome en ese eterno presente en el cual yo me empiezo a vivir en un estado de mayor paz, de mayor tranquilidad, porque realmente allí es donde está la verdadera libertad, Vladimir. Libertad es que yo, independientemente del entorno desafiante que esté viviendo, de todos aquellos desafíos a los que yo deba hacer frente, que yo pueda situarme en un estado de paz y de equilibrio. Pero eso yo no lo voy a lograr con ningún elemento externo. Ese trabajo lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros y nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces soy yo quien tengo que decidir, ¿sabes qué? Yo voy a decidir gobernar mi pensamiento, yo decido en qué pensar, yo decido qué es lo que quiero traer a mi vida, yo decido poner el foco en lo que quiero crear y manifestar y no en lo que quiero combatir, en lo que estoy criticando, juzgando, porque aquello que tú juzgas, que tú criticas permanentemente, ¿sabes qué? Lo estás fortaleciendo por el poder de tu atención y le estás poniendo tu energía a eso. ¿Ah? Entonces ya empiezo a asumir yo la responsabilidad de mi proceso creativo. No se trata de lo que ocurre en el entorno, se trata siempre de cómo yo reacciono frente a aquello que ocurre, frente a lo que los demás hacen. Y eso, y simplemente, bueno, desde el eterno presente, asumo que todas las experiencias que yo he tenido en mi vida simplemente han servido como un aprendizaje para ser el ser que soy hoy día. Así que no hay cuentas pendientes, no hay cuentas pasadas, no hay tampoco cuentas con personas que partieron, porque tú hacías referencia a eso, personas con las que de repente no se sanaron relaciones. Bueno, ya quedó un enlace allí, pero mi tarea es yo ser capaz de perdonarme, de encender ese registro, de llenarme de amor. Entonces empieza a respirar, empieza a absorber todo lo positivo de la naturaleza. Y bueno, y los que quieran vengan a nuestros seminarios, que les damos la fórmula de elevar frecuencia también. Terminando, bueno, queda menos de un minuto, Marixa. ¡Ay, qué rápido! ¿Alguna lectura recomendada sobre este tema o sobre otro tema que tú quieras hacerle a nuestra audiencia? Ay, sobre este tema, bueno, sobre este tema, un libro maravilloso es justamente el de Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza, en donde justamente habla de la importancia del pensamiento y el sentimiento como creadores cuánticos que somos para manifestar nuestra realidad. Es un libro maravilloso. ¿Se consigue en Venezuela? Deja de ser tú, bueno, y si no en digital, pues hoy día, bueno, todos estos los pueden, sí, seguro que sí. Bueno, Marixa, de verdad un placer compartir contigo este espacio, tus redes sociales, tus contactos, por favor.
Claro que sí, @método Pineal, así que bueno, todos invitados a ser parte de nuestra comunidad y seguir recibiendo capsulitas para el despertar. Gracias como siempre por este espacio, Vladimir querido, un gran abrazo de luz, bendiciones infinitas para todos y a seguir en otra vibra, en alta frecuencia siempre. De eso se trata. Gracias, Marisa.